vamos a dar inicio a estas catequesis. Monse, Hola. bienvenido a las catequesis. ¿Quién pues? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Se quedó fuera de la casa, pero bueno, aquí le abrí la puerta para que ¿Qué pudiera más? ingresar. ¿Qué hubo pues? ¿Cómo están? ¿Bien? Tomemos sillita A ver, tomemos sillita y y tomemos... pondré una canción para que podamos Empezar. empezar mientras Qué va bueno. conectando la gente a nuestra catequesis. Yo por aquí me paso y me voy por mi agüita aromática para los nervios. Vamos a escuchar esta canción del grupo GC para que demos inicio a nuestra catequesis de hoy. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Bueno, Monseñor, hemos iniciado hoy estas catequesis mistagógicas. Ahorita explicamos un poco el signo de hoy, pero qué bueno explicarle a la gente. Bueno, primero hacemos una oración Claro que sí. y luego ya entramos a explicar un poquito el sentido de por qué estamos haciendo estas catequesis, qué es lo que queremos lograr con ellas, a quienes estamos invitando también a participar de estas catequesis mistagógicas. Y así podremos también pues, estar más conectados con la comunidad, sobre todo en estos días en que estamos todos confinados en nuestras casas. Monseñor acabó de entrar a la casa cural, no estaba en la calle, estaba subiendo las escalas y llegó a la casa cural. Estaba en la oficina.
Eso, entonces vamos a ver. Aquí yo voy a buscar en el Facebook de la parroquia también, cuando ustedes de pronto hagan preguntas para que podamos Para responder. Excelente. Entonces, si quieren, nos disponemos para iniciar con... Recuerden que siempre, 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 donde hayan dos o más reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él en medio de nosotros. Estas catequesis nos van a ayudar a profundizar más en nuestra fe. Catequesis viene del verbo catequein, que quiere decir hacer resonar, hacer retumbar, en el sentido estricto de la palabra. En el sentido ya más amplio es hacer que la palabra de Dios resuene y haga eco, en otras palabras, de diferentes maneras. La catequesis siempre será una forma pedagógica de llevar la palabra de Dios, el buen anuncio, la buena noticia, a los demás. Nos disponemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Maestro bueno, tú que siempre eres el que enseñas la verdad, porque tú eres la verdad misma. Te pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo para que en este rato de reunión en tu nombre nosotros crezcamos en la fe, descubriendo las maravillas que encierran los sacramentos de la iniciación cristiana, de esos sacramentos que nos inician en tu vida. Ayúdanos, Señor. Concédenos la gracia de tener un corazón abierto, disponible, generoso para recibir tus enseñanzas en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo los quiero invitar para que escuchemos este texto bíblico de la palabra de Dios. Todo lo que hagamos en la iglesia, toda catequesis, todo encuentro, todo grupo, toda comunidad, no puede estar sino guiado, si no es por la misma palabra del Señor. Del Evangelio según San Juan. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momentico de silencio, pensemos en esa expresión de Jesús: yo soy la puerta. Preguntémonos, ¿será que ya he entrado por la puerta que da la salvación? ¿Será que ya me dispuse a entrar por Jesús? ¿O será también que he dejado entrar ladrones, salteadores, al lobo? Un momento de silencio, meditemos esta palabra de San Juan capítulo 10, versículos del 7 al 10.
se llama puerta. Una puerta no se puede abrir si no hay alguien que la abra, bien sea desde adentro o bien sea que la empuje. Pero si la puerta tiene llave, solo quien tenga esa llave la puede abrir. Hay a la vez un contraste. Nosotros tenemos una puerta y Jesús se para detrás, o más bien afuera, a tocar. Y solo nosotros abrimos porque la cerradura está por dentro. Hay otro contraste. Jesús se llama a sí mismo puerta a la salvación. Para nosotros entrar es necesario que hagamos también un proceso, que tomemos una decisión, que toquemos esa puerta, y será Jesús mismo el que se dispone a abrirnos. Entonces Él es puerta, pero también es el que la abre. ¿En qué lugar me encuentro yo? ¿Será que ya pasé esa puerta? ¿Y en qué lugar está Jesús en mi vida? ¿Será que ya le dejé pasar la puerta de mi corazón? Que sea con esa pregunta con la que podamos continuar nuestra catequesis hoy, y en el transcurso de esta catequesis vamos a ir entendiendo un poco el sentido de eso de ser puerta, o de Jesús es la puerta a la salvación. Bueno, ya con esta reflexión que ha hecho el padre Jason, entonces nos vamos poniendo en contexto. Vamos a hacer unas catequesis mistagógicas sobre los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Qué quiere decir de la iniciación cristiana? Pues lo que dice, es decir, son los sacramentos que nos inician, que nos introducen a la vida en Cristo, ¿sí? Y de estos sacramentos los vamos a desglosar y vamos a ir viendo los signos, los ritos de cada uno de esos sacramentos para que nosotros podamos tener la oportunidad de entenderlos mejor. Recordemos, siempre dentro de la liturgia de la Iglesia Católica Romana, Apostólica y Romana, siempre los signos son significantes. Tienen que ser significantes, porque o si no, no producen lo que significan. Por eso es muy importante que nosotros vamos desglosando y saboreando cada uno de estos signos. Fíjense que el padre Jason leyó un texto muy apropiado, muy adecuado para este momento. Yo soy la puerta. ¿Qué es una puerta? Cuando uno abre una puerta, bien sea que se la abra o bien sea que uno la abra, cuando la puerta se abre, uno entra a una nueva dimensión, es decir, a un nuevo espacio, a un nuevo ambiente, ¿sí? Si yo estoy aquí y miro la puerta de la cocina, la puerta de la cocina me impide ver qué es lo que hay dentro, pero si yo la abro, entonces se me abre, se me descubren una serie de elementos que están allá y que yo no los puedo ver. Pasar la puerta, entrar por la puerta, es entrar a una nueva vitalidad, es entrar a una nueva dimensión en la vida, es entrar a una nueva perspectiva de la existencia, es enriquecer la vida, es dar paso a nuevas posibilidades dentro de mi existencia. Miren, entonces yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Es decir, el que entre por la puerta de Jesús empieza a ser salvado, empieza a vivir una nueva dimensión desde Jesucristo resucitado. Estoy a la puerta y ya. Como les decía el padre Jason ahorita, ¿será que ya le hemos abierto la puerta? Le he abierto la puerta. Mi vida es diferente desde que escuché ese llamado del Señor.
Pensemos un poquitico. Fíjense, la porta fidei nos dice esta frase tan hermosa: atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura para toda la vida, para toda la existencia. Se abre la puerta, entro y, como les decía, entramos a una nueva dimensión, y esa nueva dimensión permea mi vida y me la hace diferente, y por eso dura para toda la vida, un camino que se emprende y que dura toda la vida. Padre Jason, ¿qué está pasando por allá? Es que como el Padre Jason es el director artístico y musical también. Se estaba acercando para que pudieran leer mejor los textos que hay allí en la puerta, que uno fue el Evangelio que leí al inicio, dos fue ese que usted nos señaló de Apocalipsis 3:20, y luego el texto de la Porta Fidei, que es una carta muy linda que hizo el Papa Benedicto XVI cuando abrió el año de la fe, por eso la puerta de la fe. Entonces, para que entendieran, ya ven de pronto por qué al inicio empezamos grabando esta puerta, porque esperé que Monse tocara la puerta, no le abrí ahí mismo para que pudiéramos comprender un poquito el sentido. Si yo no le hubiera abierto la puerta, Monse hubiera tenido que hacer catequesis desde afuera y no lo hubiéramos escuchado de pronto, ¿cierto? En cambio, aquí estamos adentro. Si la puerta se abre, podemos entrar. Y es lo que dice Jesús: yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Pero es también la invitación que Él a la vez nos hace. A la vez Él nos toca la puerta para que le abramos, pero en el fondo es para que nosotros podamos entrar a través de Él, que Él mismo, como lo dice en San Juan, es la puerta. Él se declara la puerta a la salvación. 11. Estamos dando catequesis mistagógicas. Esa palabrita mistagógica, de pronto a algunos les suena muy extraño. Ya usted nos habló ahorita de qué es catequesis. De pronto, si podemos ampliar, o no sé, el sentido de mistagogía. Sí, pues en una forma como muy coloquial y muy sencilla, sí, uno puede decir que las catequesis mistagógicas son esas catequesis o esas explicaciones o esa forma de hacer entender a las personas todo lo que es el ritmo, la dinámica de un sacramento. La catequesis mistagógica es la explicación que va dando el que preside la celebración del sacramento de cada uno de los ritos y de los signos que tienen que estar en la celebración del sacramento, en la celebración litúrgica del sacramento. Entonces, la catequesis mistagógica, en una forma muy sencilla y no muy rimbombante, es eso. El padrecito o el diácono va haciendo una explicación de cada una de las partes del rito del sacramento, pero también de los signos. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo, entonces, el óleo de los catecúmenos, ¿qué es eso? ¿Qué es el santo crisma? ¿Sí? La luz, todo eso se va explicando, entonces la gente va entendiendo. El agua se va explicando, la gente se va entendiendo y se va involucrando en la dinámica ascendente de la celebración. Eso es pues en síntesis, padre. Bueno, así lo veo yo. Además, para contextualizar un poco, recuerden, en los primeros siglos de la Iglesia, pues obviamente si estaban apenas evangelizando los primeros discípulos de Jesús, pues quienes escuchaban, obviamente personas adultas, y eran pues los primeros que recibían el anuncio y que por ende se preparaban para hacer su iniciación cristiana. No solo el bautismo, sino el bautismo completo, que es la iniciación, que va hasta la confirmación y que culmina en la Eucaristía. Y para vivir esa iniciación, los que se preparaban entraban en algo que se llama el catecumenado, que es el proceso para ir preparándose moral, espiritual, en la formación, para ir aprendiendo más del misterio, para conocer de las Escrituras, para conocer de Jesús. Eso los padres de la Iglesia lo llamaron las catequesis, que fueron los anuncios. Su bautismo, su iniciación ocurría justo en la noche de la vigilia pascual. Es por eso que hemos escogido este tiempo de la Pascua para hacer estas catequesis, porque una vez eran bautizados,
a la semana los obispos, en ese caso porque eran iglesias dirigidas por obispos, porque eran iglesias todavía muy pequeñitas, digámoslo así, y el obispo estaba en su comunidad, pues ahora seríamos los sacerdotes, los obispos empezaron a darles unas mistagogías o unas catequesis mistagógicas, es decir, como decía un señor, pues para entender eso que llaman vivir, para entender el sentido del agua o del óleo o de la vestidura, es decir, para entender el misterio, y no misterio pues como una cosa oculta, misteriosa, sino que misterio es la forma en que San Pablo nos ha indicado el evento grande de Jesucristo muerto y resucitado, por el cual nosotros también en el bautismo hemos muerto y resucitado, es decir, nos metimos en el misterio, pero hay que entender ese misterio. Como nosotros fuimos bautizados chiquitos, yo creo que la mayoría que nos ven, o si no todos, no hemos entendido estos misterios, por eso es que vale la pena como católicos que volvamos a ellos para que entendamos más el sentido de lo que celebramos en los distintos sacramentos. Obviamente pues vamos a arrancar con el que es la puerta, es decir, pues con el bautismo. Entonces, para hablar de ese sacramento, hoy vamos a tener como tres momentos iniciales del sacramento que tienen que ver con entrar, con la puerta, con todo eso. Básicamente, cuando uno celebra el sacramento del bautismo, por lo general recibimos al niño y a sus padres y padrinos en la puerta, en el atrio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el atrio? ¿Qué quiere decir pasar por la puerta? Entonces, eso es lo que vamos a ahondar un poco hoy. Muy bien. Así como para que lo tengamos por ahí chiringueando, es muy interesante que nos fijemos y nos preguntemos por qué. Fíjense, en la Basílica de San Juan de Letrán, la madre de todas las basílicas, el bautisterio está afuera. En la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, el bautisterio estaba afuera, en un lugar muy original, que es el campanario, donde el padre Martín Cangis hizo unos estucos hermosísimos, alegóricos a toda la dinámica del sacramento, que después le tiraron pintura blanca encima, un asesinato artístico, no sé quién lo hizo, pero bueno. Algún día lo refrescaremos y redescubriremos qué es lo que hay ahí como catequesis mistagógica del bautismo, ¿sí? ¿Por qué se utilizaban esos bautisterios fuera del templo? ¿Y eso qué tiene que ver con la puerta? Ojo pues, a ver, padre Jair. Bueno, hay varios sentidos. El primero, el atrio simboliza la frontera entre lo sagrado y lo profano, entre el mundo temporal, el mundo material y el mundo espiritual, el mundo celestial. Cuando nosotros, incluso cuando venimos a la Eucaristía, cuando se puede, venimos de la calle, de nuestros trabajos, universidades, de la casa, de la calle, pasamos al atrio. El atrio es un espacio en que se puede conversar, en que se puede partir, en que podemos estar como un poquito más de vida social. Pero inmediatamente cruzamos la puerta del templo, el ambiente cambia totalmente, y ustedes lo notan cuando llegan al templo, por ejemplo aquí en Santa Teresita, el recogimiento, se siente algo totalmente distinto. El arte, los decorados, los vitrales, el juego de luces, la misma disposición de las cosas, incluso el silencio hace que haya algo distinto que no se siente afuera. ¿Qué quiere decir eso? Hemos pisado, como decía en el libro del Éxodo a Moisés, quítate las sandalias que llegaste a un lugar sagrado, y pisas tierra sagrada. Entonces el atrio es como yo lo llamaría un tapete, donde nos limpiamos, donde nos quitamos todo virus y podemos ingresar al templo, podemos ingresar, ya después de que nos desinfecten, podemos ingresar al templo para el encuentro con el Señor. Miren que en el Apocalipsis dice, yo entraré y cenaré con Él, entonces vamos a ingresar a una cena, por ejemplo.
En el bautismo yo quisiera leerles del libro del Éxodo un sentido muy lindo que también San Cirilo, padre de la iglesia, va a explicar sobre esto de entrar. Miremos del libro del Éxodo capítulo 15, estamos en Pascua. Este es uno de los textos claves de la vigilia pascual, no se puede quitar este texto en la vigilia pascual. Éxodo, 14, versículos del 15 en adelante, miren lo que dice. Yahvé dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes, entonces mostraré mi gloria sobre ellos y el faraón y su ejército, sus carros y jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. Y sigue el texto. Y entonces los egipcios perseguían a los israelitas por el medio del mar. Y una vez los israelitas atravesaron el mar, llegaron al otro lado del mar, donde ya no es Egipto, se cerró el mar sobre los egipcios e Israel quedó liberado, quedó en libertad. Ese es uno de los sentidos lindos de atravesar. La puerta es atravesar para salir de Egipto. Ahí la pregunta para nosotros es: ¿cuál podrá ser mi Egipto, mi esclavitud, que yo tengo que dejar para poder atravesar este umbral que es la vida cristiana? Aunque pues yo soy un poquito indisciplinado, yo voy a volver a los bautisterios fuera. Es que tiene un sentido muy bonito eso. Mira, se acristianaba, como decían los antiguos, afuera, ¿sí? Se hacía el acristianamiento, es decir, se les daba la fe a los niños fuera, y después entraban en el templo como el lugar de reunión de la familia de los hijos de Dios. El mero hecho de entrar ya por la puerta ya quería decir: yo estoy en mi casa, en la casa de Dios, pero es también la casa de la familia de los hijos de Dios. Porque una de las cosas que hace el bautismo es que nos hace hijos de Dios. Nos da derecho a la herencia, ¿sí? Y nos pone a vivir pues con la filiación divina, se nos da la filiación divina, nos hace hijos de Dios y derecho a la herencia, y en una familia. Ahora, el padre Jason estaba hablando de esa entrada que tiene una dimensión también como penitencial, pero también liberadora, y hace alusión a lo que era el paso del Mar Rojo, ¿sí? Es el agua el que hace la purificación, es el agua la que hace que el enemigo perezca, es el agua la que me posibilita a mí llegar a la tierra prometida, es decir, a una nueva realidad. El agua bautismal, ya sabemos nosotros lo que significa el agua, pues cada uno de nosotros sabe para qué sirve el agua. ¿Para qué sirve el agua? Margarita, ¿para qué sirve el agua? Para purificar, para limpiar, ¿cierto? Pero también, si no hay agua, no hay vida. Entonces, el agua es señal de vida, es señal de una nueva existencia y es señal también de una purificación, que me lleva a mí a morir al hombre viejo para alcanzar al hombre nuevo en Cristo resucitado. Ya me estoy yendo por otros sitios, Jason aterrizando. Monse, a propósito de la explicación sobre el bautisterio afuera, Sonia nos pregunta por qué se quitó los bautisterios de las puertas o de las salidas de los templos y se llevó para dentro del templo. ¿Cuándo sucedió eso y por qué? A ver, Sonia, en primer lugar, con toda franqueza, yo tampoco estoy de acuerdo en que se hayan eliminado los bautisterios, porque tenía un sentido muy hermoso, es decir, ese paso de afuera, ya cuando lo hacen a uno cristiano, cuando lo acristianan a uno, cuando ya
lo introducen en la fe. Entonces ya viene ese significado, la puerta empieza a tener un significado espectacular. Yo salgo del bautisterio y entro en la iglesia, es decir, entro en la familia de Dios, entro en la nueva dimensión salvífica para mi vida. Y me encuentro con mis hermanos en la fe, y me encuentro con el Padre Eterno que está esperándome. Y se va volviendo eso una experiencia maravillosa de salvación y de redención, no solamente para el niño que ni se da cuenta, pero sí para los padrinos, para los padres, para la familia, para toda la comunidad cristiana que se alegra. La iglesia se vuelve fecunda. Y eso es como si se pariera. Esa puerta se vuelve como un útero y sale, entra a la nueva vida, que es la vida de los hijos de Dios. En el Concilio Vaticano II, por razones prácticas de la modernidad, entonces ya se permitió que el bautismo se celebrara dentro del templo, ¿cierto? Pero mire que se conserva pues el recibirlos en la puerta y ya pues como esa procesión que tiene que ver con toda la parte penitencial, liberadora del bautismo, y ya lo van induciendo a uno poco a poco a ir entendiendo paulatinamente cada uno de los ritos que normalmente se hacen pues en el bautisterio, ¿cierto? Y no sé. Monse, el concilio en parte pues dispuso que los bautisterios estuvieran unidos al resto de los elementos del presbiterio, es decir, el altar, el ambón, los lugares de la celebración, por lo de facilitar la celebración comunitaria, porque como el bautismo también es una celebración comunitaria, no privada, es una celebración eclesial, pues era un poco difícil congregar a toda una comunidad en estos espacios a veces tan reducidos de los bautisterios, y se privilegió que fuera más todo pues mirando hacia el altar, y con ese sentido pues que los bautisterios estuvieran cerquita al altar. Por eso vemos en muchos templos antiguos de Medellín, como por ejemplo la Candelaria, la Catedral Metropolitana y otros, que hay en la entrada, donde en una de las laterales hay un bautisterio, o hubo un bautisterio, hay una imagen por ejemplo del bautismo del Señor, pero que por ejemplo en Belén también lo tienen, sobre el presbiterio, es decir, cerquita al altar, ya hay un bautisterio hecho más moderno para poder hacer los bautismos dentro de la misa, porque si era un poco complejo esperar que todo el pueblo se trasladara a un bautisterio o todos mirar hacia atrás, entonces mejor adelantico. Simbólicamente tiene más sentido el de la entrada, por lo que ya hemos dicho, pero en la práctica pues se puso un poco más factible para que la comunidad eclesial pudiera participar de ello. Pero fíjense, imagínense ustedes, que tenemos un pecadillo litúrgico. La parroquia lo tenemos también, empezando por mí. Y el pecadillo litúrgico es que la celebración de los bautismos es como muy privada, es para la familia y después se vinculan a la celebración eucarística. Ustedes se imaginan la celebración de unos bautismos en un domingo con esa iglesia llena y que se abra la puerta y entren los niños que ya han recibido las primeras partes del rito hacia afuera, y que suene la música y que se cante y que entren en procesión solemne y la iglesia exulta porque está pariendo más hijos, está haciendo que haya nuevos hijos para Dios, está creciendo la familia y la gente aplaude y la gente los acoge. Imagínense eso nada más, que en una cosa por allá, pues, como aparte, que porque pues sí, los tiempos modernos por practicidad, por cuestión de
de Más hacer por las cosas. capricho de los papás que No por sé. nada más. Yo sería feliz que lo pudiéramos hacer así. Ay, qué Pero dicha. muchos papás incluso vienen a decirnos que ojalá no hayan ni 2 ni 3 niños, sino solo su hijo. Ojalá que todos entendiéramos ese sentido eclesial del bautismo. Algún día hacemos eso cuando tengamos la bendición de Dios y que Abrir la iglesia. Qué Claro, dicha. es que así debe ser. Y hacer una cosa así como que de verdad la gente sienta que está creciendo la iglesia y que los hijos de Dios están siendo más numerosos. Eso es muy lindo. Claro, total. Y se pueda sentir el bautismo como gracia, como perdón, como liberación, como nueva vida. Vea, se le ponen los pelos de punta. Se eriza como un palo. Monse, vámonos a, dentro de ese rito de la entrada, pues del ingreso, tenemos 2 momenticos especiales antes de entrar. En el rito anterior que tenían los catecúmenos, es decir, los adultos que se iban a bautizar, pero estoy hablando de los primeros siglos de la iglesia, ellos como venían de un mundo tan pagano y tan profano como el mundo pues helénico y romano, de adorar dioses, de brujería, de un montón de cosas, ellos tenían que hacer unas renuncias muy fuertes que durante todo su proceso catecumenal las iban haciendo. Pero en ese momento incluso del ingreso había 2 momentos. Uno, la pregunta por el nombre, porque el nombre tiene un sentido bien lindo y ojalá todos sepamos el sentido de nuestro nombre, y ese nombre incluso se podía luego en el bautismo cambiar. Ahora como hay registro civil, pues tiene que ser el que ya quedó registrado, porque ahora hacemos al revés las cosas, primero el registro civil y luego el registro cristiano. Ojalá fuera primero el bautismo, pero bueno, obviamente por las leyes aquí en Colombia es muy difícil. Sin embargo, anteriormente, ustedes por eso ven que a Simón Jesús le cambió el nombre por Pedro, o a Saulo por Pablo, y así hay varios en la palabra de Dios, y hay varios en las primeras comunidades que cambiaron de nombre. Monse, hablemos del nombre, el significado, el sentido. Dios nos llama por el nombre, ¿qué podemos decir de eso? Oíste, en el Evangelio encontramos, por ejemplo, los arcángeles. Uno dice, el nombre es Gabriel, pero Gabriel tiene un significado. No es que sea estrictamente que se llame Gabriel, sino que Gabriel quiere decir enviado de Dios, ¿cierto? Mensajero de Dios. Es un nombre y tiene un significado. Y todos los nombres judíos tienen su significado. También en nosotros, los cristianos, los nombres tienen su significado para todo el mundo. Pero pues es que hay unos también, perdónenme la franqueza, que uno dice, por Dios, este muchachito lo mataron. ¿Cómo se les ocurre ponerle abogado a un muchachito? ¿Qué quiere decir abogado? No tenemos ni idea. En cambio, pues cada uno de nosotros se pone a buscar su nombre y con toda seguridad encuentra significado. Yo tengo por aquí el mío, por ejemplo, y Jason también tiene el suyo. Es un nombre propio de género masculino. Sus acepciones femeninas son Carolina o Carlota, toda tan fea. Bueno, perdón, no estoy haciendo ninguna alusión. En algunos países Carla o Carla, Carol y Carola. El nombre Carlos ha sido ampliamente usado por la aristocracia, sobre todo la europea durante muchos siglos. A esto se atribuye su extensa utilización. A lo largo de toda la historia son muchos los reyes que utilizaron este nombre. Carlos es un nombre de origen germano y tiene como significado hombre libre, hombre libre. ¿Qué significa pues el nombre de Carlos? Si tomamos en cuenta la traducción a partir de su variable germánica, este nombre puede significar hombre que es libre. También se habla de una variante griega que lo traduce como hombre sabio. ¿Ven? Todos los nombres tienen su significado. Y que dicha que nosotros lo pudiéramos conocer, porque de todas maneras, sobre todo pues en la mentalidad semítica, el nombre dice mucho de la vida de una persona. El nombre dice mucho de la vida de una persona. Es como el sello de la vida de una persona. Que dicha que cada uno se pusiera a averiguar su nombre. Y si ustedes, papás, por Dios,
no se pongan a ponerle cosas, nombres raros a la gente, a los niños, por Dios, que los matan. Una señora en Yorobó, en una vereda del Silencio, le puso a la hija Peldaricia. Y yo le dije, ¿pero eso qué significa? Yo no sé, yo fui una vez a Medellín y yo vi en un carro que pasó, y me sonó muy bonito, Peldaricia, lo que era Peldar y Cia y compañía. Oh, Dios. En fin, sigamos. Monse, yo tengo un nombre compuesto y aunque parece un poco extraño para esta región hispano-latina, porque es obviamente sacado pues, de un mismo Jason Steven, pero luego cuando entendí el sentido me pareció muy lindo. Jason viene de Jasón. Jasón en la mitología griega o en el lenguaje griego quiere decir curar, sanar. Entonces Jasón puede significar el sanador o el que cura o el que salva. Entonces a mí me encanta, me estremece porque tiene que ver mucho con mi misión sacerdotal, como me llaman cura, ¿cierto? Entonces me encanta ese nombre para lo que soy. En el Nuevo Testamento hay un Jasón que hospeda a San Pablo cuando está en misión en Silas, en su casa, entonces también es un nombre que aparece en la Biblia. Y Steven, pues en español es Esteban, viene de la palabra griega Stéfanos. Stéfanos significa corona, guirnalda o coronado. En este caso Esteban puede ser coronado de gloria por el primer mártir de la iglesia, que es San Esteban Mártir. Fue coronado con la corona, pues, no de gloria, sino del martirio, el primer mártir de la iglesia. Entonces, a la vez soy cura y coronado. Entonces, es un nombre muy lindo, a pesar de que a veces parece un extranjerismo difícil de pronunciar. Si ustedes se ponen a ver, hay variedad, pero todos los nombres, fíjense, el de Jason, el nombre de Carlos, todos los nombres tienen un contenido y que puede ser el sello, ¿sí? El sello que identifica a una persona. San Carlos Borromeo, por ejemplo, fue uno de los grandes santos, fundadores de los seminarios, en fin. Pero también hay cosas muy simpáticas, anecdóticas. Uno va a Estambul y ve la iglesia de Santa Sofía. ¿Y quién es Santa Sofía? ¿Ah? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? La Santa Sabiduría. Esa iglesia está dedicada a Jesucristo. Y la gente cree que es una señora santa, la Sofía. Sofía Sabiduría y es Cristo. Exacto. Monses, por aquí Miriam García nos saluda y quedó con la misión, y ojalá todos lo hagan, de investigar el significado de su nombre, pero le adelanto a Miriam que su nombre es de María y ya por ahí tiene mucho que hablar sobre María. Entonces, el nombre, el sacerdote llega a la puerta, están los padres y padrinos con el niño y le preguntan, ya nosotros no preguntamos cómo se va a llamar porque ya están registrados, sino simplemente pues digan el nombre de sus niños o cómo se llaman sus niños. En el catecumenado antiguo este nombre se sostenía mientras el proceso, pero el día del bautismo se les daba un nuevo nombre, un nombre cristiano, porque en algunos casos venían con nombres de dioses romanos, por ejemplo Saturno, Zeus, entonces les cambiaban por nombres cristianos. Luego del nombre hay un momento muy lindo en que el sacerdote interroga a los padres y padrinos sobre su decisión de vivir conforme al Evangelio y de asumir este compromiso. Esto es una misión muy delicada para padres y padrinos. Bautismo no es un evento social y a veces lo tomamos así. Ante Dios se comprometen a algo muy fuerte. Yo voy a leer del ritual del bautismo de niños. Es que lo es que dice. Fundamental lo que dice. Oiga. Miren, padres, al pedir el bautismo para sus hijos se comprometen a seguir educándolo en la fe, para que puedan llevar una vida conforme al Evangelio, amando a Dios y al prójimo a ejemplo de Cristo. ¿Son conscientes de esta obligación que contraen ahora? Y todos dicen, sí, somos conscientes. La pregunta es, en el fondo, ¿son conscientes y lo viven? Educar conforme al Evangelio, educar en la fe, para que conforme al Evangelio puedan amar a Dios y al prójimo como Cristo. Si fuéramos tan conscientes y si cumpliéramos eso, todos los católicos seríamos unos santos, ¿cierto? Todos viviríamos felices y amándonos unos a otros. Pero ahí es donde está la diferencia entre las palabras y los hechos. Padre Jason, fíjate una cosa.
usted le pregunta a un padre ahí o a un padrino qué es pecado mortal y no saben. No lo saben. Y van a educar en la fe a sus hijos y a sus ahijados. No saben qué es una cosa, qué es algo moral o qué es inmoral. No. ¿Qué es ética? Tampoco. Y uno se aventuraría a decir que lo que vos decías ahorita al inicio, muchas veces este sacramento que es tan fundamental se ha constituido en un evento social. Los que son de alguna edad, así como yo, que no tengo mucha, pero bueno, más o menos de la edad mía, recuerden en las familias cómo se escogía un padrino. Ah, no, tenía que ser el tío rico, el que tenía muchas fincas, porque eso le garantizaba al niño pues que le ayudaran pues y que tuviera un subsidio económico toda la vida. Puede que fuera borracho, parrandero y jugador, pero como tenía platica, ese era el que le achantaban al pobre muchachito. ¿Y cuando lo veía? Nunca, nunca, nunca. De pronto, el que más comedido era, le mandaba un regalito por el cumpleaños, o en fin, cualquier cosa. Pero esa relación de apadrinamiento, es decir, de ayudar a que el niño crezca en la fe, que cuentos. Yo lo digo esto no por desanimarlo, sino porque es que hay que darle un vuelco a lo que es. En primer lugar, la responsabilidad de los padres es la educación en la fe de los hijos. Y en segundo lugar, para que nos pongamos de acuerdo, pues, cuáles son los criterios para elegir unos padrinos para el niño. Delante de Dios es una responsabilidad muy grande. Yo siempre les he dicho a los padres y a los padrinos, cuando usted se muera, lo primero que le va a preguntar mi Dios es, ¿qué hubo de la fe de Margarita? Usted no es el papá y usted no es el padrino. ¿Qué pasó con la fe de esta niña? ¿Dónde la dejaron? Pero como eso se volvió un evento social. Y en fin. Sí. Monse, a propósito de eso, recuerden que en el bautismo de los niños, pues padres y padrinos son esenciales, pero en el bautismo de adultos, aunque hay alguien que apadrine, finalmente ya el adulto sí puede responder por sí mismo y es el que tiene que hablar de su adhesión a Cristo. A ellos se les pregunta acerca de estas disposiciones, ¿estás dispuesto a? ¿Estás comprometido a? Y también se les pregunta, ¿qué piden a Dios para sus hijos o para sus hijados? Ellos responden dos cositas. El bautismo, por un lado está el bautismo, pero también pueden responder la fe y la vida eterna. En el ritual de adultos, que se llama el RICA, dice, ¿qué le piden a la Iglesia de Dios? Diciéndole el candidato y él responde, la fe. La fe hay que pedirla. No solamente hay que decirle a Dios, pues, o decir yo tengo fe, sino hay que pedirla. El sacramento supone la fe porque hay que creer, pero da la fe porque a la vez la aumenta. Y miren esta pregunta, para uno decir, ¿para qué fe? Entonces pregunta, ¿qué te otorga la fe? La respuesta es hermosa, la vida eterna. Sin fe no hay vida eterna. Un sacramento que se haga sin fe, pues es una pantomima, es un dramatizado, es un evento social, pero no es una obra que dé vida eterna. Una Eucaristía que se reciba sin fe, en mi no obra efecto. Una confesión sin fe, pues Dios perdona, pero yo no me siento perdonado, no creo. De la misma forma, para ser bautizado es necesario la fe. Volviendo, Monse, a estas catequesis, sobre eso que hay que dejar atrás, sobre un poquito el sentido del atrio, de lo que queda afuera, yo quiero leerles un pedacito de las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, un padre de la iglesia, hablando del rito de la entrada. Dice, en primer lugar, entrasteis en el atrio que está antes del bautisterio, y escuchasteis vueltos de pies a occidente, se os ordenó extender la mano y renunciasteis a Satanás como si estuviese presente. Esto hace parte del rito anterior, porque en el nuevo las renuncias se harán un poquito más adelante. Debéis saber que la figura de este asunto ya está contenida en la historia antigua, cuando el faraón durísimo y cruel tirano oprimía libre y generoso el pueblo de los hebreos.
Dios delegó en Moisés para que lo sacara de la servidumbre de los egipcios, y untaban las jambas de la puerta con sangre de cordero, para que el exterminador pasase por alto las casas marcadas por esta señal. De modo totalmente milagroso, el pueblo hebreo fue proclamado libre. Y así, cuando el enemigo los persiguió, pues Dios abrió de par en par el mar para sacarlos de allí. Pues de la misma forma que fue abierto el mar rojo, o de la misma forma que el ángel exterminador pasó por las puertas sin hacerles daño, quien pasa por el bautismo es liberado por Cristo. Y quien pasa por el bautismo está pasando por las jambas, es decir, por los umbrales que ya fueron sellados con la sangre del Cordero. Quien entra a ese encuentro con el Señor ya se haya custodiado del mal, del maligno, de Satanás. Entonces, miren qué tan lindo ese sentido también de lo de las jambas rociadas con sangre, y cómo en el bautismo nosotros también fuimos liberados de ese pecado. Monse, y finalmente, para que vayamos cerrando, cuando los padres dicen estoy dispuesto, los padrinos estamos dispuestos, hay un signo muy lindo que lo voy a leer, y es: antes de entrar tienen que ser signados los niños, así como fueron esas puertas untadas de sangre. Los niños son signados con una señal que recuerda la sangre de Cristo derramada por nosotros. Dice: niño o niña, pues dice el nombre, fulano, la comunidad cristiana te recibe con alegría, y yo en su nombre te signo ahora con la señal de la cruz de Cristo Salvador. Tus padres y padrinos te signarán también después con la misma señal de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? En nuestras familias las mamás, los papás nos dan la bendición, nosotros nos signamos al empezar el día o al terminar, cuando bendecimos la mesa, desde el día del bautismo estamos signando. No sé qué quiere decir eso de nos signan con la señal de la cruz. Para un cristiano, ¿por qué es tan importante esa señal? Porque es la señal real y eficaz de que hemos sido liberados por la sangre de Cristo, por la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es la primera señal de la cruz, y esa señal es indeleble. En el alma de una persona, esa primera señal de la cruz que se le hace en la frente al niño se torna indeleble, porque es el recuerdo y la eficacia de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. La redención queda grabada en la mente y en el corazón. Y por eso se pide también que los padres y padrinos sellen al niño en la frente con esa señal de la cruz, porque ellos se van a comprometer a que ese misterio salvífico ellos lo van a fomentar y lo van a hacer crecer. Monse, estaba mirando el RICA, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Este lo usamos cuando se ha bautizado un adulto. Los días previos al bautismo hay que hacer unos ritos. Este es el rito de la entrada. En la entrada hay una asignación muy linda que en ellos, como vienen de costumbres distintas, de no creer, todo eso, de una conversión fuerte, se hacían los oídos, en los ojos, en la boca, en el pecho y en la espalda. Nosotros nos lo hacemos en la frente, en la boca y aquí en el pecho o en esta parte delantera. Miren lo que significan los oídos. Recibid la señal de la cruz en los oídos para que oigáis la voz del Señor. Eso quiere decir que nos abre para que escuchemos a Dios. Los ojos, recibid la señal de la cruz en los ojos para que veáis la claridad de Dios. Jesús dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Entonces nos abre los ojos. En la boca, recibe la señal de la cruz en la boca para que respondáis a la palabra de Dios. Uno escucha, pero no tiene que responder, y esta es la boca. Lo que oramos es respuesta a lo que escuchamos. Luego en el pecho, recibid la señal de la cruz en el pecho para que Cristo habite en la fe en vuestros corazones. Está hablando del corazón. Y en la espalda, recibid la señal de la cruz en la espalda para que llevéis el suave yugo de Cristo. O sea que desde el bautismo nos invita a cargar la cruz. Qué tan bonito eso, pues lo de signarnos, lo de la señal de la cruz. No es signo de muerte ya, es signo de resurrección, de vida. A veces los hermanos separados dicen: ¿ustedes por qué tienen un crucifijo allá, un Cristo muerto? Es que no creen en la resurrección. Y lo tendría que decir: es que precisamente creo que el que murió en la cruz resucitó, pero esa es la señal de la salvación.
El crucificado es el resucitado. Muy bien. Bueno, lo último, ahí sí, después del nombre, después de hablar de esos compromisos, después de preguntarnos qué se queda afuera, qué dejamos afuera en el atrio, qué quedó en Egipto, después de signarnos con la señal de la cruz, ahí sí el sacerdote dice, fulano, entrad en la iglesia o entra en la iglesia para que tengas parte con nosotros en la mesa de la palabra de Dios. Un no bautizado no tiene por qué entrar al templo aún. Un no bautizado no puede escuchar la palabra de Dios ni celebrar la Eucaristía aún. Escuchar sí, pero no vivir sacramentalmente, porque esa es la puerta pues, de todos los sacramentos. Las primitivas comunidades cristianas, cuando, recuerden que el Jueves Santo creo que era, se mandaba a los catecúmenos, es decir, a los que iban a ser instruidos, se mandaban pues a que se formaran y se instruyeran. Y 2 años después, en la vigilia pascual, se bautizaban, ¿cierto? Durante todo ese tiempo ellos podían ir a las catequesis al inicio de la misa, pero no podían, como dice el Padre Jason, participar de la misa. Terminaba la catequesis y les decía, ustedes pueden ir en paz, y ellos se iban, ¿cierto? Ya después de que eran bautizados, ya entraban a participar de las 2 mesas, no solamente de la mesa de la palabra, sino también de la mesa del cuerpo y la sangre de Cristo, como lo llama Puebla, ¿sí? Las 2 mesas. Sí. Ahora en la iniciación cristiana de adultos, en el proceso de catecumenado también se deben retirar del templo después de la palabra de Dios y en algún momento después de la profesión de fe y en otro después del Padre Nuestro, que es la oración dominical, hasta el bautismo cuando ya se pueden entrar del todo. Bueno, Monse, esta es la primera catequesis mistagógica. Ojalá que nos sirva a todos para ir enriqueciendo nuestra vida cristiana, para renovar nuestro bautismo en esta Pascua, para vivir realmente los signos significando lo que son, es decir, para dejar que Cristo se haga presente a través de los signos sacramentales. El de hoy era la puerta. Atravesar esa puerta supone un camino que dura para toda la vida, como decía Benedicto. Y fíjense todo lo que ha salido y todo lo que va a salir. Pero yo les quiero pedir encarecidamente un favor. Tuvimos un pequeño error con el horario. Entonces la idea es saber si puede ser a las 6. ¿Sí? Es que en eso habíamos quedado. Dentro de 8 días y en adelante a las 6 de la tarde. ¿Saben por qué? Porque es que yo a las 7 tengo otra reunión de parejas que se llama Juntos. Entonces, en este momento ellos están en la reunión solitos y yo por aquí. Entonces, para que yo pueda atender a las 2, entonces les pido el favor de que para las próximas reuniones nos citemos a las 6, ¿de acuerdo? Yo les agradezco su comprensión. No sé si queréis algo más. Monse, yo les voy a escribir por aquí unas tareitas de lo que hemos dejado aquí en el Facebook. Súper. Para que podamos meditar luego. Y también les cuento que estas catequesis las vamos a montar luego al YouTube de la parroquia. Necesitamos 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo desde YouTube. Por ahora yo lo que hago es bajar de aquí del Facebook, montarla a YouTube y que así ustedes la puedan ver cuando quieran y la puedan compartir con otras personas. Ojalá pues que lo podamos hacer. Acabemos con una oracióncita a la Virgen y ya yo dejo una canción para... Bueno, como yo empecé la oración, termina tu con la oración. A María, que es la puerta del cielo, porque al pasar esa puerta que es María encontramos a Jesús. Digámosle hoy juntos para encomendar esta noche. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo posesión vuestra. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y acompañe siempre. Bueno, nos vemos dentro de 8 días, pero a las 6 de la tarde. No se la pierdan. Listo. Chao. Hasta dentro de 8 días.